en tiempos de pandemia. Seguimos, en realidad, estupefactos ante las declaraciones del director regional de educación de Piura, el señor Bonifaz, que ha determinado que en noviembre y en diciembre no se abrirán las escuelas en Piura. ¿Cuándo lo hará? En el 2022. ¿Por qué lo hará en el 2022? Basándose en un informe del Ministerio de Salud que hasta ahora no conocemos con lujo de detalle. ¿Cómo lo va a hacer Cajamarca? Cajamarca el 2 de noviembre, que es el primer día útil del mes que ya está con nosotros prácticamente, convoca a la semipresencialidad en todos sus colegios. Cuando hay voluntad, se percibe más allá del informe, de la ley, del decreto, del término de referencia y de este entrampamiento que es el que nos mortifica a muchos peruanos, porque queremos que se valore la educación de los más perjudicados en esta etapa, no que se pongan trabas, vallas que se pueden resolver en el camino. ¿Cómo hizo Cajamarca? Precisamente le damos la bienvenida al señor Presbítero Alarcón, director regional de educación de Cajamarca. Gracias, señor Alarcón, por acompañarnos esta mañana. Gracias, Mauricio. Gracias, Mabel. Esta es una oportunidad muy valiosa para poder hacer un informe a los padres de familia, a los docentes y directores, y también a la comunidad en general, pero a las autoridades, porque la tarea educativa es tarea de todos, y hemos venido pues prácticamente 2 años en este proceso de generar las condiciones para un retorno progresivo, seguro y flexible de la semipresencialidad. Yo no diría presencialidad, sino semipresencialidad, normalmente en la zona rural, donde tenemos las peores dificultades que sufren nuestros estudiantes. La actuación nuestra debe estar en función de nuestros estudiantes, pensando en el mayor bien de estos estudiantes que más la necesitan, conforme usted ha dicho. Y ahí, para nosotros hacer un informe muy preciso, y de que venimos generando las condiciones desde el año pasado, porque a diciembre del año pasado, haciendo una evaluación de todo el contexto y la realidad, veamos enormes brechas de la educación de nuestra región de Cajamarca, y por qué no decirlo también del país, ¿no? Una es que teníamos, pues a diciembre, cerca de 3.740 instituciones educativas que no tenían agua potable. Ahí se coordinó con PRONIED y el ministro de Educación, se modificó la norma y estas instituciones que no tenían agua podían comprar un tanque, un biodigestor y confeccionar un lavatorio de manos, ¿no? Eso se ha hecho en un 90%, que tengo el informe de compromiso de los directores de las instituciones educativas. Ante eso hemos reducido, nos faltaban hasta agosto cerca de 700 instituciones educativas porque tenían dificultades por la distancia para poder movilizar o hacer la compra también de estos tanques, ¿no? Pero posiblemente en estos meses ya se han concluido. Ese es un aspecto interesante porque también hemos involucrado a la comunidad y a las autoridades locales. En algunos distritos o provincias hemos solucionado el 100%. Haciendo una alianza estratégica en ese sentido, porque la educación no podemos manejarla solos, ¿no? Señor Alarcón, lo que usted nos está contando es sumamente importante porque, a ver, lo que nos está diciendo es que con la transferencia del dinero, con los diferentes dispositivos legales que se han emitido en los últimos tiempos, ustedes han tenido suficiente tiempo como para habilitar ciertos colegios cuya infraestructura no era la que se necesitaba para esta pandemia. Lo han logrado, nos ha dicho que todavía le falta un 10%, pero además nos ha dicho que esto ha sido posible por el compromiso de los padres de familia, de la ciudadanía, de las autoridades locales. Ustedes ya tienen 91%, casi 92% de docentes vacunados ya, ¿no? Por lo menos con la primera dosis de la vacuna, es la información que tenemos aquí. Además del proceso de vacunación, además del mejoramiento de la infraestructura, ¿qué otro factor ha sido importante para que los niños vayan a la semipresencialidad?
El problema de cuestión de la vacunación de docentes ya no es una justificación, porque ese es además voluntario, ya es responsabilidad del docente, porque la tenemos. Además, en esta semana se empieza también la vacunación de los adolescentes de 12 a 17 años. Entonces, eso está garantizado en la región. Entonces, ¿cómo hacer que estos adolescentes se vacunen si se ha generado también un problema por el tipo de vacuna, ¿cierto? Entonces, el único aliado estratégico que puede convencer, motivar al padre de familia y al adolescente a vacunarse es el docente en la comunidad. El 74% de la educación en Cajamarca es rural, y del 74%, el 47% de instituciones educativas son unidocentes y están dispersas en la zona rural, y muchas de ellas no tienen conectividad y no tienen ni luz eléctrica. Entonces, ¿cómo se puede trabajar con estos estudiantes si nosotros hasta el mes de julio teníamos 23.000 estudiantes que tenían dificultades por el tema de la conectividad? Con una evaluación y un compromiso con los especialistas de las 3 UGELs, porque tenemos un proyecto educativo articulado con las 3 UGELs, o sea, todos estamos trabajando en función de cómo generamos las condiciones, pero también generamos las mejores condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Ya están casi 2 años prácticamente apoyados solamente por las familias y hay una dificultad enorme. O sea, aquí más bien la que sería la opinión, ¿cuál sería la opinión de las familias, de los padres de familia en todo caso? Porque también la responsabilidad es de ellos, ¿no? Así es, porque es voluntario y tiene que mandarlos. Nos llama la atención quienes hemos tenido la oportunidad de recorrer Cajamarca, cuya geografía es complicada, los pueblos no están en una sola línea, digamos Cutervo, San Ignacio, San Miguel, no están equidistantes en una sola línea, están más bien dispersos. Es difícil llegar a Chota, ¿no? En todos estos lugares van a tener los padres de familia demandar voluntariamente a sus hijos al colegio. ¿Cómo lo han logrado? Tenemos nosotros, por un lado, también hablando de generar las condiciones, se han instalado más de 4.000 lavatorios de manos en las sesiones educativas, o sea, más del 60%. O sea, esas son las condiciones previas que hemos hecho. Pero por otro lado también ha habido un traslado el año pasado de lo público a lo privado, cerca de 2.000 estudiantes, ¿no? Entonces, para esos 2.000 estudiantes gestionamos inmediatamente las plazas docentes, y la quincena de abril hemos contratado a 593 docentes. O sea, el problema de docentes no es el problema en este sentido. El problema mayor que tenemos es de que tenemos en estos momentos 17.000 estudiantes que no es posible conectarse porque no hay señal de internet, y muchas de las comunidades no tienen energía eléctrica, conforme usted lo ha dicho. La única forma de rescatar para que esos estudiantes no se deserten del sistema educativo es regresando a un trabajo semipresencial en estos 2 meses que queda, para generar también una cultura del cumplimiento de los protocolos, porque en la comunidad estos procesos del uso del cumplimiento de los protocolos, o sea, del uso de la mascarilla, del lavado de manos, del distanciamiento, pues hay que generarla la cultura en la comunidad. Es un proceso, no se puede lograr inmediato. Señora Alarcón, es regresar a las aulas, ¿sí? Señora Alarcón, qué placer ha sido conversar con usted, porque y hay que ser honestos, Mauricio, hemos entrevistado a cuántas personas, ¿no?, al respecto, muchas autoridades en diferentes regiones, y nos estimula mucho ver este ejemplo en Cajamarca, donde la autoridad no pone trabas, no pone peros, ¿no?, sino más bien soluciona y empatiza con los alumnos, ve cuál realmente es el problema y lo soluciona. Así que deseamos todo el éxito, no solamente para ustedes en la Dirección Regional de Educación, sino también para toda la comunidad educativa, que sean el ejemplo y que se replique esto, Mauricio. Queda demostrado que cuando hay voluntad y liderazgo se puede. Sí, nos quedamos realmente inspirados con las declaraciones del señor presbítero Alarcón, director regional de Educación de Cajamarca, que el 2 de noviembre ya pone los colegios a disposición de los padres de familia para que decidan si voluntariamente los mandan o no. Confiamos que los padres de familia... Sí, señor Alarcón, brevemente porque hemos... Sí.
Brevemente quiero decir, no es el inicio, sino nosotros tenemos 1.720 instituciones educativas que están ya funcionando, claro, eso me queda clarísimo. Eso queremos reforzar, pero también sensibilizar a los otros directores y docentes que, teniendo las condiciones y cumpliendo los protocolos, podamos hacer este retorno de manera flexible, de manera articulada con los padres de familia y con las autoridades de la comunidad. Más valioso aún lo que nos recuerda que ya han empezado en algunas zonas. No es que el 2 de noviembre por primera vez se reencuentran los escolares cajamarquinos con sus profesores y con sus compañeros. Ya empezaron, pero avanzan aún más casi a la totalidad de colegios este 2 de noviembre, cosa que debe servir de inspiración a otras regiones cercanas a la suya, como la de Piura. La de Piura ha determinado que noviembre cerrado, diciembre también, el otro año probablemente. Aquí tenemos una región geográficamente compleja, hay que reconocerlo, que ya este 2 de noviembre pone sus colegios, ya lo hizo en algunos, pero la totalidad de sus colegios a disposición de los padres de familia. Gracias nuevamente, señor Alarcón, vale la precisión. En cualquier momento nos enlazamos con el ministro de Economía, Pedro Franque, que está dando una conferencia de prensa en compañía de la Superintendencia de Banca y Seguros, la señora Socorro Heisen. Volvemos.